Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD. Cristian Cabrera, Ulises Jiménez están con ustedes para conversar con Guarocuya Batista, él es vocero de la candidatura de El Penco, Gonzalo Castillo. Guarocuya, gracias por estar con nosotros en este jueves. Jueves, sí. Jueves, ya casi viernes. Jueves y marrón. Así es. Gracias por estar con nosotros, Guarocuya. Ante todo, agradecerles a ambos, Ulises, Cristian y también a Ana Mercy, por permitirnos llegar a toda la audiencia amplia que tiene Despierta RD y darnos unos minutos para intentar enviar un mensaje hacia la juventud dominicana de parte de un joven vocero. A propósito, es interesante o sería interesante saber, porque hemos visto al candidato presidencial del oficialismo vender la idea de que se van a generar empleos, de que se va a trabajar por la juventud. Estuvimos conversando con el director del Instituto Tecnológico de San Luis aquí también y hablaba de lo mucho que se ha hecho en pos de eso. A la juventud le interesan dos cosas. Primero, preparación, que haya facilidad de preparación y luego pues que haya mercado donde insertarse. En ese sentido, ¿qué es lo que se ha programado por parte del equipo de campaña y de trabajo en materia de juventud? Correcto. Permítenos responder la pregunta en sus dos partes. La primera es, Gonzalo Castillo ha demostrado en vía de su gestión privada como pública dedicarle una posición preponderante a la juventud. No es un invento, está muy de moda, te lo digo como joven, querer captar votos jóvenes diciendo vamos a apoyar el primer empleo. Pero Gonzalo Castillo, siendo ministro de Obras Públicas, el 60% de todas las posiciones de dirigencia en dicho ministerio durante su periodo fueron a jóvenes. No obstante, ese 60% a jóvenes de 35 años para abajo y el 80% eran a mujeres. Ergo, tenemos un candidato presidencial que en su haber político ha demostrado darle una enorme participación a la juventud preparada y más que nada a la mujer joven preparada. Eso vale oro, más allá de prometer políticas públicas. Y intentando ser un poco rápido, te doy la segunda parte. Gonzalo Castillo tiene un programa distinto. En vez de tener una planificación prehecha que venga de fuera con 2 asesores externos y esto es lo que hay que dar como solución a la República Dominicana, él está escuchando. Él es un gestor, una persona que habla poco pero que resuelve. Entonces en este momento, a través de Gonzalo Te Escucha y todas las visitas de acompañamiento a los candidatos municipales, Gonzalo está escuchando para formular un plan de gobierno definitivo en base a las necesidades de cada zona. Entonces él sabe, en base a su experiencia y estar cercano con el presidente Danilo Medina, dónde hace falta el empleo juvenil. De ese programa de Gonzalo Te Escucha, ¿qué ha recibido? ¿Cuál es el feedback que ustedes han almacenado en esos coloquios que han tenido, sobre todo en el área de la juventud? ¿Qué le dice la juventud a Gonzalo cuando va a esos coloquios? Dependiendo del lugar, pero en general... En el Distrito Nacional, sí, claro. Distrito, provincia de Santo Domingo, que es donde está concentrada una buena parte de la población votante. Según un reportaje que publica Diario Libre, entre 31 y 36 años de los electores representan el 20.02%. O sea que ustedes tienen que arreciar fuertemente, claro, y las ofertas tienen que dirigirse ahí, porque un 20% está o estaría en un momento determinado inclinando la balanza. ¿Qué le dicen esos coloquios a ustedes? Y no solamente, permíteme adicionar, el rango de edad entre 30 y 35 años determina técnicamente la juventud para fines políticos y de legislación, sino también el primer votante. Porque tenemos muchas personas que se quieren preparar o se están preparando y se encuentran, se enfrentan a un mercado laboral un poco restringido. Entonces ya ahí se necesitan políticas públicas que permitan la facilidad del empresario poder absorberlo sin tener quizás una carga impositiva tan alta, una especie de acuerdo, tanto sector público como privado. Pero Gonzalo Castillo ya tiene esa experiencia también como empresario, porque él conoce lo que paga una nómina, él conoce lo que es tener una línea de crédito para financiarse y resolver a todos sus empleados. Ergo, también en sus empresas privadas, él le ha dado una alta participación a la juventud. El mejor ejemplo, no es común decirlo, pero yo estoy siendo muy directo. Esto no es preparado. El mejor ejemplo es su hijo. Su hijo mayor es quien está al frente de las empresas y él tiene la misma edad que yo. Nosotros tenemos unos 30 y bajitos de años y nos hemos podido preparar y estamos adelantando lo que los profesionales típicos dominicanos veían quizá a los 40, 50, 60 años. A la velocidad que va la juventud dominicana, se necesita empujarla para esa inserción laboral que vale tanto al principio.
Hemos escuchado muchas veces, se requiere nuevo ingreso, pero que tenga 5 años de experiencia. El muchacho que sale de la universidad o joven de la universidad se queda, pero ven acá, ¿cómo le voy a coger la experiencia? Exacto. Guarocuya, el tema de el posicionamiento de Gonzalo Castillo en las encuestas, Claro. lo dan a la fecha en un segundo o tercer lugar según la encuesta, según la firma encuestadora, el lugar donde se haga. ¿Cómo plantean repuntar en el poco tiempo relativo, quedan 5 meses, poco más, poco menos, para las elecciones de mayo del 2020? Es sencillo. Las encuestas tienen dos tipos, las públicas y las privadas. Decimos privada cuando no está el acuerdo financiero hecho para ser publicada, son las de trabajo. Honestamente, estas son las que más importan, porque estas son las que se sacan tanto de empresarios privados como del mismo sector público en su haber trabajo político para decirte dónde van las cosas. Gonzalo Castillo, en base a las encuestas que se han publicado de la oposición, la misma oposición, hace 20 días, hace unos 20 días calendario, comparado con la última que sacaron esta semana, la oposición pública, ojo, esta no es la privada, esta no son las de trabajo diario, dice que Gonzalo ha crecido 12 puntos contra Luis Abinader. Lo importante es que para esta fecha, me gustaría remontarme, tú y yo éramos jóvenes, mucho más jovencitos, pero en el año 2012, a esta fecha, ¿dónde estaba Danilo Medina? Y mira la posición que tiene hoy día. Gonzalo Castillo está más aventajado en ese momento. Hay que entender, y soy muy honesto, muchas personas ven quizás el letargo de un gobierno, de un mismo partido, que necesita renovarse, y esto opera en tu contra, pero es importante que todas las encuestas, públicas o privadas, cada día que pasa, le van dando una posición más alta a Gonzalo Castillo. Y Gonzalo Castillo, en 60 días, cuando salió como precandidato interno para primarias, pudo derrotar al que era presidente del partido. Eso por sí es un logro. Para fines de medición, eso está bien, Guarocuya. Lo que resultaría cuesta arriba es pensar que Gonzalo Castillo pudiera llegar a vencer en una primera vuelta tanto a Luis Abinader como a Leonel Fernández, que son los tres candidatos punteros en este momento, aunque hay otras opciones. Te pregunto, Guarocuya, ¿no es aventurero pensar, afirmar en este momento que Gonzalo Castillo se iría en primera vuelta? No tenemos una bola de cristal, pero sí sabemos algo. Los números ya hechos indican que cada día que Gonzalo Castillo sale hacia la población, él se gana un cuarto de punto porcentual. Gonzalo Castillo, cuando salió como precandidato para las primarias del Partido de Liberación Dominicana, tú le dabas 60 días que tuvo aproximadamente y pasó de ser una figura desconocida en 3/4 del país porque sabían que había un ministro de Obras Públicas que tenía alta popularidad. El mismo Diario Libre lo colocaba como posición cimera, el ministro mejor valorado por 7 años consecutivos, dicho sea de paso. Pero nada más en 60 días pudo salir a la posición cimera y sacar su casi 52%. Entonces, hoy día, si las elecciones fueran hoy mismo, te entiendo, es complicado. Pero si las elecciones no son ahora, sino son en mayo, cada día que pasa, tú tienes un cuarto de punto porcentual que Gonzalo sube. La proyección que hay es que Claro. cada día que pase vaya aumentando un cuarto de punto porcentual. Hay proyecciones distintas, pero esa es la realidad ahora. O sea, si tú sacas una regla de 3 y ves cómo estaba el día de las primarias, cómo estaba cuando comenzó como precandidato y cómo está hoy día, tú lo sabes que tú dices, tiene un nivel de crecimiento que ni Donald Trump en su momento. Eso es lo que hay que ver. Perdóname, Cristian, a Gonzalo lo descalifican incluso gente de su partido, o que hoy ya no están en su partido, aduciendo de que no era el candidato más popular. De hecho, me pareció destemplado unas declaraciones de Temístocles Montaz que admitió públicamente que él no era el mejor candidato. Obviamente, no lo va a decir, Temístocles no va a decir que el mejor era Gonzalo, sino que era él mismo, porque él era precandidato. Pero realmente ante la situación que maneja el electorado de un Gonzalo Castillo, que no era, según ellos, el mejor candidato, Leonel Fernández, que ha sido 3 veces candidato, y un Luis Abinader, que ya tiene experiencia en competiciones de este tipo, ¿qué han pensado ustedes para trabajar esa imagen y ese pasado reciente de los contendores? O sea, hacer crecer a Gonzalo bajo la lupa de que nunca ha estado en un certamen electoral. Sencillamente venderlo como lo nuevo. No necesariamente, pero me gustaría, para responderte, llamar la atención a algo. El Partido de la Liberación Dominicana, después de su decisión de un grupo minoritario, hoy por hoy,
Pregúntale a cualquier PLDista, hoy por hoy, vea cualquier actividad proselitista del partido. El mejor ejemplo es el sábado pasado, la caravana, marcha caravana en la circunscripción 3 y 1 del Distrito Nacional. El Partido de la Liberación Dominicana tiene un nivel de unidad que no se había visto desde cuando don Juan estaba vivo. Entonces, declaraciones extemporáneas en momentos de pugna interna y de competencias internas electorales, cualquiera tiene cualquier opinión de momento. Pero lo importante es que hoy día, todo el que era precandidato y que está en el PLD está al lado de Gonzalo Castillo. Y eso no es una imposición del presidente Danilo Medina. Eso no es una imposición de Marrero porque la gente tiene independencia, el que se quiso ir se pudo ir, es un país libre. Pero el nivel de unidad es importante. El partido más grande del país está totalmente unificado. Reitero, veamos la marcha caravana el sábado pasado y compárala con la del partido opositor del domingo. Tuvieron hasta que cortarla. El caso de que el PLD ya tiene 20 años en el poder, claro, acumulados, ¿cómo asumir la tasa de rechazo que por el desgaste político va asumiendo la organización política en este momento? Ahí sale a relucir el tema de sangre nueva. Mencionaban que Gonzalo Castillo no ha tenido una experiencia como presidente. Eso es positivo. Para no venderle al electorado que tenemos un político tradicional de corte usual que ha tenido 20, 30 años de experiencia gubernamental. Él solamente tiene experiencia en alta posición de gobierno como ministro de Obras Públicas. No ha tenido experiencia directa electa. Ahora, ¿qué trae entonces Gonzalo Castillo? Gonzalo Castillo es un empresario, es un emprendedor, es joven. Gonzalo Castillo es una persona también estudiada, pero no el político tradicional que te va a venir con un discurso sumamente pulido, muy aéreo, que hay que releerlo 15 veces, cual evangelio fuera para captar la idea. Es para resolver. Hay que tener un ejemplo. Gonzalo Castillo Terrero es un ejemplo a seguir, porque tú a los 9 años estar barriendo en la barbería de tu padre y ilustrarle los zapatos a los clientes que llegan, a los 26 montar la primera empresa nacional de venta de computadora, cuando aquí nadie sabía lo que era eso. Él estaba vendiendo chip, pero eso era una computadora, el tamaño de este sofá. Y eso era fajándose a arreglarla y a instalarla. Por aquí con esta máquina se va a hacer la contabilidad de un negocio. Y de ahí hasta montar, emprender en Elidosa, en ambulancia, empresa única en su rango, suplidora única, la única que pudo, en su momento pensaban que era loco, pero mira el ejemplo. Ese ejemplo de vida vale oro, no un político tradicional. Entonces eso es lo que estamos vendiendo. La gente apuesta a eso, Guaracuya. Claro. En este momento la gente apuesta a no solamente lo nuevo, sino algo que no sea más de lo mismo. Te soy muy honesto. La política dominicana, ustedes en los medios, me incluyo también, en los sábados soy parte del elenco de El Sol de los Sábados en 106.5, nosotros sufrimos de ver la política muy por arriba, muy organizada. Pero cada día que pasa que Gonzalo Castillo, y lo digo con mucha honestidad, habla con la gente. No un discurso subido, polido, y miren, yo voy a hablar y tengo un teleprompter. Cuando él habla a él, con todo y que personas le gusta mofarse de la manera directa, se gana adherente. Solamente hay que sentarse y escucharlo. De verdad es un político que está comprometido con dar soluciones. Él no necesita los recursos y los ingresos que vendrían como presidente. Al revés, el hecho de ser candidato, eso le cuesta enormemente en su posición como empresario exitoso. Enormemente le cuesta. Es un señor que no necesita meterse en política y lo está haciendo porque las circunstancias de la vida lo llevaron y lo llamaron. Él no tiene eso planificado. Y eso vale oro también. ¿Cómo Gonzalo Castillo asume, siendo sangre nueva, enfrentar el escándalo de corrupción de los 1.000 y tantos millones de pesos, entregados en contrataciones grado a grado? El tema de las contrataciones grado a grado, como economista y con experiencia en el Estado, te puedo decir, hay que verlo por institución. Yo soy muy honesto y directo. Mucha gente del otro bando le gusta criticar el Plan Nacional de Asfaltado. El Plan Nacional de Asfaltado está contemplado en la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y para bien o para mal, el grado a grado existe en la ley. Es decir, para fines de emergencia, para fines de ofrecer solución a la población dominicana, desde Balaguer, el ministro de turno de Obras Públicas puede decir, mañana hay que asfaltar allí en esa esquina. ¿Y era emergencia el asfaltado que se No necesariamente emergencia, pero hay que verlo caso a caso. Si tú simplemente lo englobas y dices, wow, dieron tanto de grado a grado. Y en un proceso de primarias, alcaldes que supeditaron endosaron su apoyo a Gonzalo Castillo, ahí es que viene sobre todo el cuestionamiento. Sería bueno ver los cuales, porque como herramienta política. Muchas veces se engloba todo, pero hay que ser honesto y hay que ser justos. Si alguien critica el Plan Nacional Asfaltado por el tema de la asignación rápida que la Ley Orgánica de Obras Públicas permite, hay que comenzar de cuando Balaguer y analizar a todos los ministros de Obras Públicas. Ergo,
el que te diga, y te lo digo con honestidad, Gonzalo hizo X, está mal por el asfaltado X, Y, Z, y no menciona la misma frase a Víctor Díaz Rúa, por darte un ejemplo, está haciendo un flaco servicio a la verdad. Y se nota que lo que quiere es simplemente atacar. Bueno, pero Guarocuya, lo que está mal está mal. O sea, no. Habría que cambiar la ley. Bueno, aunque la ley lo establezca, el mismo hecho de que se haga grado a grado no es del todo limpio. Eso hay que reconocerlo, aunque la ley lo establezca. Depende de lo que y digan. lo legal no siempre... O sea, no es lo mismo un grado a grado luego de un huracán, por ejemplo, a un grado a grado en un proceso electoral sin una emergencia neta, o sea, tangible, que tú sientas que hay una necesidad de la población. A menos que la emergencia no sea por un evento natural, sino por un deterioro progresivo de las calles dominicanas, porque lo hay. O sea, tú te metes y muchas veces no lo sabemos. Y muchas veces no lo sabemos, eso es así. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú te metes a Villa Consuelo. En la circunscripción 3 del Distrito Nacional. En la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Por ahí hay calles que tú tienes 30 años que no se le pasa una capa de asfalto. Entonces, quizás, y a eso iba, quizás lo legal no es lo legítimo. Para tú legitimar una inversión, no necesariamente tiene que basarte en lo que diga la ley. Probablemente haya una gente pasando trabajo, pasando hambre, y tú tengas que ir, y tú veas a esa gente, te enteres de que esa gente esté pasando hambre, y lamentablemente tú tengas que ayudarla vía esa información que te den, no porque porque un plan tuyo lo determines. Y por eso te digo, lo legal no necesariamente tiene que ser lo legítimo. Creo legítimo que donde quiera que haga falta una capa de asfalto se eche, independientemente del momento político en que se viva, porque los políticos eso es lo que critican. O sea, los políticos critican lo que le perjudica, no lo que le suma, no lo que le beneficia. En este caso, se critica que Gonzalo haya asfaltado esas calles porque sencillamente no le favorecieron a ellos. Innecesarias. Necesarios asfaltados. No dicen lo mismo los diputados que fueron favorecidos. También. No dicen lo mismo los regidores, los síndicos, los alcaldes. Los ciudadanos de ahí de a pie. Los mismos alcaldes que fueron beneficiados con obras que Gonzalo Castillo disponía hace 3, 4, 5 meses, esos son los mismos que lo están detractando hoy en día. Entonces, es una cuestión de doble discurso y moral dentro del accionar político. Pero Gonzalo Castillo promete justamente que sea cumplimiento de la ley paralelo también al cumplimiento de lo legítimo. Gonzalo Castillo Terrero va a ser presidente. No va a ser ni juez ni parte, respetará completamente los poderes del Estado y aquel que necesite información que vaya y la busque. Me gusta dar un ejemplo relativo a estos temas incendiarios. Cuando arranca el tema de Odebrecht, no me crean a mí, googleenlo. El único ministro que salió él mismo a llevar la información a la Procuraduría, copie todos los contratos y todo lo demás, fue Gonzalo Castillo. Hablando eso fue hace 3 años. Nadie pensaba que iba a ser candidato. Esa demostración de transparencia, y reitero, es una persona que su declaración jurada de bienes está ahí, no necesita arriesgarse en estos tipos de temas para ganarse unos pesos. Como economista, y gracias por permitirme explicar este tema, todo economista hoy día que estudia la carrera, tanto aquí como fuera, en su probablemente primera clase de Economía 101, le enseñan algo. Hay una economía normativa y positiva. Economía positiva es el estudio de lo que es y la normativa es de lo que puede ser. Yo estoy diciendo lo que es Gonzalo, lo que ha logrado Gonzalo y cómo están los números de Gonzalo. ¿Qué puede ser? Ahí podemos hacer muchas cosas. La gente, como tú mencionabas, con doble discurso, no pregunta al ciudadano de a pie, como decía don Bosch, los hijos de Machepa, vayan a Villa Consuelo. Pero no me quedo ahí. Vamos a la circunscripción 30, que es la parte más pobre del Distrito Nacional. Cuando se está faltando recientemente en Villa María, en Villa Francisca, en Villa Juana, también en La Sursa, La Ciénaga, todo eso es la circunscripción 3. ¿Qué más votos tiene? Claro que sí. La famosa Poderosa 3. Sí. Usted va y le pregunta a los hijos de Machepa ahí, ¿usted cree que estuvo bien que faltaran esto sin preguntarle a la diputada X, yo sé, del otro partido? A esa gente le importa, ellos lo que quieren es que se la falten. Como mencionaba Francis Jorge en la entrevista anterior, son lugares donde tú ni siquiera puedes caminar. Pero cuando la faltan, la gente después no pregunta. O cuando se modificó y modernizó la autovía del este y se puede llegar hacia el este, Punta Cana, Bávaro. Eso no valida el uso antojadizo de recursos del Estado. No antojadizo. Porque el proceso legal puede hacerse, el grado a grado es un procedimiento, pero también está la licitación, también hay otros tópicos, otras formas de hacerlo, que se respeta
mucho más el uso de los fondos públicos y que para eso la ley lo establece. A veces hay que ser creativo dentro del marco de la ley. El mejor ejemplo de eso es Comipol, Comisión Militar y Policial. ¿Quién de aquí, nosotros, o no fuimos beneficiados o no conocemos directamente a alguien que haya sido beneficiado por la asistencia vial? Y usted sabe, el que niega eso sí, sencillamente está negando la existencia de Dios. me encanta que Gonzalo lo dice honestamente. ¿Saben de dónde salió la Comisión Militar y Policial o la asistencia vial? Que él llega como ministro y le dicen todos los días, una vez a la semana, ministro, mire, le llegaron estas monedas, sacos de moneda, un saco de moneda. Sí, las recaudaciones de los peajes, para que usted lo deposite en una cuenta. Pregúntale a los demás ministros que sean con eso, pues yo no lo sé. Pero yo sí sé que este ministro, en ese entonces, Gonzalo Castillo Terrero, dijo, no, pero si no era que ponerlo en algo, para esa misma obra, para ese mismo peaje, para esa misma vía, y tenemos tantos vehículos cuando llegué aquí, tenemos tanto personal militar y policial asignado al Ministerio de Obras Públicas, ya de por sí asignado. No fue que él salió a contratar gente, sino con la que tenemos, y de ahí surge, vamos a dar asistencia a la gente, vamos a llenarle la goma, vamos a cambiársela, vamos a llevarlo a la clínica. Vamos a evitar accidentes. Eso, con lo existente. Fue creativo dentro del marco de la ley. Óyeme, y ese tipo de ejemplo vale oro. Nosotros nos gastamos un gran ministro de Obras Públicas en Gonzalo Castillo y tenemos la oportunidad de gastarnos un gran presidente. Gente, por ejemplo, aunque son un poco radicales y generan displicencia en lo que no son de lado, pero gente como Donald Trump, que no necesita el dinero, puede hacer una presidencia libre. Gonzalo Castillo Terrero podrá hacer una presidencia libre. Pero y ojalá eso que vale. no se parezca a nada. Es lo bueno, es lo bueno. Ojalá que no se parezca en pero nada. No creas, Donald Trump ha sido uno de los mejores presidentes para Estados Unidos. Sí. Se va a reelegir. Guarocuya Batista. Pero está a la puerta de un impeachment mientras tanto. Guarocuya A Batista. Gonzalo que no me lo mezclen ahí, perdónenme. Gracias. Y estoy hablando como dominicano. Claro. A Gonzalo que no me lo mezclen con Trump. Guarocuya Batista estuvo con nosotros esta mañana para nosotros. Cristian Cabrera, Ana Mercio Táñez, Ulises Jiménez, el equipo que sale detrás de cámara. Ha sido un placer acompañarles en este día. Jueves, disfrútelo con comedimiento. Sigue en sintonía con Telecentro.